del año, lo habíamos hecho en base a lo que es la estructura atómica, que fueran similares, y ciertas propiedades que nosotros aprovechábamos después. Todo eso tenía que ver con la estructura de los materiales y habíamos definido 5 grupos. De esos 5 ya varios los fuimos recorriendo a lo largo de todo el año y ahora nos quedaba el 5.º grupo, donde poníamos a los materiales electrónicos y poníamos como un grupo especial ahí a los semiconductores. En este caso, una diferencia importante que podríamos decir es que estos materiales no los tenemos siempre a la vista, como podría ocurrir en los poliméricos o en los metálicos o en los materiales cerámicos. Pero en las últimas décadas han tenido un salto enorme y aparecen prácticamente ahora en la vida cotidiana, metidos dentro de otros equipos, elementos del hogar, accesorios, en la industria automotriz. En todos lados aparecen estos materiales electrónicos. Y lo que permitió que aparezcan en todos lados es lo que nosotros llamamos la electrónica de estado sólido, pero en miniatura. Y ese grupo que incluye elementos que tenían su propiedad principal, que era la semiconductividad, que lo habíamos mencionado al principio de todo. O sea, materiales que no son ni buenos conductores eléctricos, ni buenos aislantes. Ahí metemos a los que llamamos semiconductores. Y por eso los poníamos fuera de esas 4 categorías básicas de los materiales en la clasificación general. Y si uno vuelve a Química 1, en la tabla periódica, podíamos ver, ¿se acuerdan los elementos de los distintos grupos? Y los típicos del grupo 4A, silicio, germanio y el estaño gris, son los que tenemos aquí con este sombreado más oscuro, ¿no? Elementos del grupo 4A. Y algunos textos nos plantean que es la frontera entre metales y no metales, ese tipo de materiales. Entonces, van a ser elementos que van a tener ciertas características desde el punto de vista electrónico que se pueden controlar a través de su pureza química. Esos son los elementos originales. Pero después, analizando los grupos que están cercanos, el 3A y el 5A, o el 2A y el 6A, podíamos ver que aparece un desarrollo tecnológico que nos permitía modificar la pureza de esos elementos originales, y si uno podía colocar otros elementos de los que estaban en esos otros grupos de la tabla periódica, nos permitía tener ciertas características que vamos a ir viendo y después obtener circuitos miniaturizados aplicables a todo lo que es la electrónica del estado sólido. Entonces aparece ese concepto de lo que son los semiconductores intrínsecos y extrínsecos, y además los compuestos semiconductores, ¿no? Que es lo que vamos a ir barriendo ahora. Nuestra clasificación original, ¿se acuerdan? Teníamos tipos de material: metálicos con cierto tipo de enlace, cerámicos y vidrios con cierto tipo de enlace, poliméricos con cierto tipo de enlace, y los semiconductores, que van a compartir el enlace covalente o covalente con carácter iónico. Esos enlaces de los materiales nos definían ciertas propiedades y cierto comportamiento. Y después teníamos ejemplos típicos. Para nosotros ahora, esos semiconductores van a ser o elementos, como el silicio y el germanio, o ciertos compuestos, como podría ser el arsenuro de galio o el sulfuro de cadmio, ¿no? Que son composiciones de elementos también en ciertos grupos de las tablas periódicas. Esos semiconductores, recuerden, van a tener un enlace covalente y en algunos casos con carácter iónico. Entonces, ese enlace covalente para nosotros nos definía cierta característica de electrones compartidos y con cierta direccionalidad.
Entonces nosotros vamos a poder definir ese comportamiento de estos materiales semiconductores. En el tetraedro de contribución, que habíamos visto también en el primer capítulo, teníamos, recuerden, los tipos de enlace y dónde aparecían los semiconductores, con enlace covalente o en algunos casos cercanos, algunos con enlace covalente iónico. ¿Sí? Un tetraedro sencillo para ver dónde aparece cada uno de los materiales. Y cuando analizábamos esa clasificación desde el punto de vista de esa característica que era la semiconductividad, para nosotros los semiconductores aparecían entre los conductores y aislantes. O sea, dijimos, no son buenos conductores, ¿por qué? Porque fíjense la conductividad del cobre, ya un valor que recordamos, 58. Acá estamos 1/1 por metro. Fíjense el germanio y el silicio, que tienen valores muchísimo menores. Y si yo comparo contra un polietileno, ¿sí? Por supuesto, fíjense la exponencial que tengo acá. En el medio están los elementos que pueden tener esa característica de semiconductividad. Inclusive fíjense que acá vamos a tener elementos como el silicio o el germanio, o compuestos, como decíamos recién, el arsenuro de galio, o el óxido de zinc, que vamos a usar en descargadores de sobretensión. Entonces esta es una forma de clasificarlos de manera sencilla para ver dónde está esa característica principal que definimos como semiconductividad, ¿no? Por los valores intermedios que presentan. Otra de las tablas que teníamos, recuérdense, de otros de los textos, también definía cómo era la conductividad de los materiales. Recuerden que teníamos en la zona intermedia, para nosotros, los elementos básicos de los semiconductores. Germanio, y acuérdense que este es el texto que tenía de error de traducción, que es silicio acá, ¿no? Silicon del inglés. Y también aparece alguno de los compuestos, pero siempre con valores, acá en este caso 10⁻⁴, intermedios entre los conductores y los aislantes. Dijimos, no son buenos conductores eléctricos, no son buenos aislantes eléctricos. ¿Y a qué podíamos hacer referencia para interpretar esa posición de semiconductividad? A separaciones de las bandas de energía, ¿se acuerdan cuando veíamos el modelo de la mecánica cuántica, no el modelo planetario de Bohr? Entre lo que llamábamos banda de valencia y banda de conducción aparecería una energía en electrón-volt que para ciertos elementos era muy alta, como el diamante, 2 electrón-volt, y para otros bajísima, como los conductores. En este caso, los semiconductores tienen un valor de energía que está por debajo de los 2 electrón-volt, y si analizamos ciertos textos todavía dan un valor menor a 2,5 electrón-volt, para abarcar algunos compuestos más también. O sea, tomamos este valor como límite. ¿Está? Energías, separaciones de las bandas de energía de valencia y conducción menores a 2,5 electrón-volt. Por eso vamos a lograr en muchos casos hacerlos pasar a conducir simplemente con una modificación de la temperatura, con un tema de vibración térmica, ¿no? Entonces, además recordamos el concepto de que en un semiconductor los electrones que se mueven dejan un hueco y ambos se convierten, ese par electrón hueco, en portadores de carga, ¿no? Acuérdense este diagrama bastante sencillo que nos permitía identificar a los conductores, a los aislantes y a los semiconductores con un valor de sub G de separación de bandas y después en una posición lo que es el valor de la energía de Fermi para definir cuándo yo puedo ver a un electrón que pasa a la banda de conducción. Esos semiconductores para nosotros van a tener ciertas propiedades a temperatura ambiente y después van a verificarse ciertos comportamientos cuando la temperatura sube. Fíjense, en este caso, materiales básicos para nosotros silicio y germanio, esto es tomado de Shackelford, la separación entre bandas de energía en el silicio 1,1, en el germanio 0,66.
Y fíjense que después aparecen 3 compuestos, por eso en algunos textos dan ese 2,5 de separación de banda de energía como límite, ¿no? Y además, ¿qué otros parámetros nos dan? Y nos dan los parámetros que habíamos visto cuando desarrollamos materiales conductores, ¿se acuerdan? La conductividad, ahora planteado desde el punto de vista de la estructura atómica, no desde el punto de vista de lo que es la resistencia eléctrica o la electrotecnia, ¿no? N por Q por mu, entonces tenemos la movilidad del electrón para cada uno de ellos, la movilidad del hueco y la densidad de portadores de carga para cada uno de ellos. Entonces son ya características como hacíamos antes, por ejemplo, como en el caso del cobre. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido que el cobre era buen conductor? ¿Por qué? Porque contribuía por cada átomo que tenía prácticamente con un electrón como portador de energía, a diferencia de lo que eran los aislantes, cuando habíamos hecho ese desarrollo y esa cuenta, ¿no? Entonces aquí de nuevo tenemos ciertos portadores de carga que van a definir que yo pueda hacer que el silicio con ciertas características pueda comportarse como un semiconductor. De nuevo, de otro texto, ahora sacado también algunos, comparado con la tabla anterior, quizás aparecen nombres raros para los eléctricos como nosotros, ¿no? El arseniuro de galio o el sulfuro de cadmio también, pero bueno, los mencionamos como ciertos conocimientos generales. Fíjense que en esta tabla nosotros tenemos lo que llamamos propiamente semiconductores intrínsecos, como podrían ser el silicio y el germanio, con sus valores que vimos recién, ¿sí? Gap de energía entre banda de valencia y banda de conducción, movilidad de portadores, ya sean electrones o huecos, y densidad de corriente. Y después fíjense que aparecen compuestos, y acá una cosa importante para que recuerden, silicio, germanio y estaño son elementos, acuérdense, del grupo 4A. ¿Quiénes forman compuestos? Los que están en el grupo 3 y 5. Por eso van a ver quiénes aparecen acá. ¿Y quiénes pueden formar compuestos también? Los que están en el grupo 2 y 6. Para ir ubicándose en cómo se vinculan esos elementos para dar lugar a un compuesto semiconductor, ¿no? Y fíjense que en todos los casos de los compuestos, los valores de esa banda de energía, de ese gap que tengo, siempre menores que 2,5 electronvolt. Quizás podrá haber alguno como este 2,7, ¿no? Entonces son características, siempre en este caso a temperatura ambiente. Y acá los podemos ver de nuevo. Dijimos silicio, germanio y el estaño gris, elementos del grupo 4A, como frontera entre metales y no metales. ¿Y qué aplicaciones tienen? Bueno, para nosotros todo lo que son diodos, transistores, circuitos integrados, las compuertas IGBT que se están usando actualmente, no se forman, desde el punto de vista de su estructura, enlaces covalentes, y después analizamos lo siguiente. Uno podría decir que son una clase inferior de las cerámicas, pero como esa posibilidad de miniaturización ha posibilitado meterlos en lo que es la electrónica y la microelectrónica, el análisis se hace por separado, se estudian como si fueran ese quinto grupo, ¿no? ¿Y cuál es la característica principal que tienen, además de su semiconductividad? Que sus condiciones de procesamiento son muy delicadas. Se requiere un control de impurezas o de su pureza original muy estricto, y eso va a definir sus propiedades electrónicas. Acuérdense que estamos hablando de microcircuitos y que además a esos materiales yo les voy a poder agregar ciertas impurezas para lograr ciertas características. Entonces todo lo que es el control de la pureza de los materiales es fundamental. Estos semiconductores de hoy en día se van a obtener con cristales de altísimo grado de pureza y por supuesto, como mencionamos algunas veces, acuérdense que esos materiales no son perfectos, pueden tener internamente imperfecciones o lo que llamábamos también dislocaciones desde el punto de vista de la estructura, ¿no? Entonces, nuestros elementos principales, como el silicio y el germanio,
van a tener una estructura que ya habíamos visto a principio de año, estructura cúbica, centrada en las caras, similar a la del diamante, ¿sí? La red de Bravais FCC, estructura cúbica centrada en las caras. Acuérdense, ¿qué quería decir? Bueno, que teníamos, además de los electrones, los átomos puestos en los vértices, teníamos compartidos, uno en cada cara, y además en este caso hay cierta cantidad de átomos por punto reticular. Entonces, en este caso, estos elementos tienen 8 átomos por celda, ¿sí? 4 más 6 por medio que comparten de las caras, y además los de los vértices. Y tienen un factor de empaquetamiento atómico, el Atomic Packing Factor, fíjense, de 0,34. Esto simplemente lo mencionamos porque para recordar cuando veíamos ciertos materiales cúbicos centrados en el cuerpo y en las caras de ciertos elementos, no del silicio, como habíamos visto antes, llegábamos a valores de 0,7 o 0,65, valores mayores. Esto es lo que pueden ocupar esos átomos, ese volumen dentro de la celda cúbica típica para el caso del silicio. Acuérdense de este, ven que acá está el radio atómico del silicio, con una estructura cúbica similar al diamante. Es a modo de mencionarlo. Entonces, los semiconductores originales que dijimos son el grupo 4A, que tenemos acá en gris oscuro. Después nos van a permitir también trabajar con lo que son compuestos semiconductores. Son los elementos que están sombreados más claros a ambos lados de ese grupo 4A. Entonces, ¿quiénes pueden formar esos compuestos semiconductores? Por un lado, los elementos del grupo 3A y 5A. Los que tengo acá, 3A y 5A. Ejemplo, como veíamos antes, arseniuro de galio, como un compuesto típico. 31 y 33 de nuestra tabla periódica. ¿Dónde aparece? En ciertos tipos de rectificadores de alta temperatura o en ciertos tipos de cristales para uso en láser. Ejemplos generales de aplicaciones. Y también puede haber compuestos semiconductores entre el grupo, fíjense, 2A y 6A, que tengo acá. Entonces, ¿quién tengo? Sulfuro de cadmio, acá tengo que corregir que es 2B, 6A. En cierto tipo de celdas solares para pequeñas potencias. Acuérdense, las celdas solares nos permiten transformar la radiación solar, ¿sí?, en energía eléctrica, a través de ciertos equipos electrónicos después, ¿no? Y yo puedo tener también compuestos cerámicos agregando ciertas impurezas que presentan un comportamiento semiconductor. Vamos a verlo más adelante también, y que sí tiene aplicación en ingeniería eléctrica, que son los varistores de óxido de zinc. Eso recuérdenlo porque si lo usamos en descargadores de sobretensión para media y baja tensión. Entonces, vamos a tener los semiconductores propiamente dicho del grupo 4A y después los compuestos semiconductores para trabajar en electrónica. ¿Y cómo aparecen esos compuestos semiconductores? Bueno, como hacíamos en la composición de ciertas cerámicas, ¿no? Fíjense, esa descripción típica de química que metía MX como si fuera un metal y un no metal, pero que en este caso van a tener una valencia media de +4. Entonces, el arseniuro de galio combina la valencia 3 del galio, que lo tengo acá, el 31, con la valencia 5 del arsénico, ¿no? Un compuesto típico entre grupo 3 y grupo 5. Y el sulfuro de cadmio que mencionábamos antes va a trabajar con la valencia 2 del cadmio y la valencia 6 del azufre, que lo tengo acá, ¿sí?, entre el cadmio y el azufre. Entonces, estos compuestos, desde el punto de vista de su estructura, cristalizan de manera similar a la estructura cúbica centrada en las caras del diamante. Y lo mismo lo que es la blenda, que es el sulfuro de zinc, ¿no? Son algunos nombres que los ponemos como mencionados sin que tengamos una aplicación específica en ingeniería eléctrica, ¿no?
Acá tenemos la estructura cúbica del diamante, cúbica centrada en las caras, y un ejemplo de la blenda, que es esa estructura que decíamos recién del sulfuro de zinc, ¿no? Esto lo ponemos a modo de ejemplo, otra vez. La estructura cúbica centrada en las caras, los átomos en los extremos y uno en la mitad de cada cara, y los átomos por punto reticular, el ejemplo que habíamos visto recién. Otro ejemplo, supónganse la bursita, otro nombre entre azufre y zinc. En este caso vemos posiciones iónicas y posiciones de iones completos. Fíjense cómo empiezan a ser estructuras mucho más difíciles que las que vimos al principio para decir cómo era un metal o cómo era una cerámica básica, ¿no? Acá se empiezan a ver redes muy... Entonces, bueno, estamos viendo algún otro ejemplo, digamos, de la estructura y del tipo de celda unidad que tienen algunos compuestos semiconductores en los cuales no vamos a entrar. O sea, esto es a modo informativo, no tiene que ver con lo que vamos a tomar. Pero sí, por ejemplo, me interesa que vean que fíjense, entre esos compuestos semiconductores típicos acá, si bien tenemos el sulfuro de zinc como la bursita, el sulfuro de cadmio, acá aparece el que a mí me interesa, ¿sí? El óxido de zinc, para lo que son los varistores y que sí tienen aplicación en nuestra especialidad. Acuérdense, esta es la base de los descargadores de sobretensión que se usa hoy en día. Los originales, vos te vas a acordar, Claudio, los de carburo de silicio que tenían gaps adentro de los descargadores. Tenían como pequeños explosorcitos, ¿no? Para que después descargue ese descargador. Los actuales varistores de óxido de zinc se le dice descargadores sin gaps, ¿no? Entonces, si bien tienen una variedad casi de 10 óxidos, el principal es el óxido de zinc. Entonces, esos compuestos MX que decíamos desde el punto de vista químico, como usan los químicos, ¿no? Un metal y un no metal, para nosotros el que tiene importancia podría ser el óxido de zinc. Tenemos un metal y un no metal. Estos dos, para los que después trabajen en alguna aplicación de celdas solares, se puede estudiar un poco mejor, el sulfuro de cadmio, ¿no? Para ver cómo transformamos la energía solar en energía eléctrica en los parques solar fotovoltaicos. Pero no todas son con esta estructura básica, ¿no? Entonces, si yo a esos compuestos semiconductores los trabajo con algunas impurezas, puedo lograr los que son también después los varistores de óxido de zinc con esa composición, esa mezcla de óxidos metálicos que tienen. Y aquí pueden ver las pastillas de esos varistores. Por eso decíamos al principio, hay ciertos compuestos que son semiconductores que yo los podría plantear desde el punto de vista de los materiales cerámicos. Fíjense, esta pastilla se parece más a una cerámica que a un transistor. Pero bueno, cuando vemos sus características, el material básico lo tenemos dentro de lo que son los compuestos semiconductores, ¿no? Y aquí tenemos una micrografía con una ampliación importante para ver esa mezcla de metal y no metal. Y acá tienen, en el corte que ya lo vimos en otros momentos, las pastillas apiladas una sobre otra. Esta que ven acá, se apilan acá verticalmente y en función de la tensión que va a tener el descargador, es la cantidad de pastillas que van en serie, ¿sí? Por ejemplo, un descargador para la línea de 13,2 lleva 4 varistores de estos ubicados aquí en serie. ¿Está? ¿Por qué? Y bueno, por las corrientes que pueden manejar en la descarga y las tensiones que pueden aparecer, se hacen esa cantidad de series en el diseño después del descargador. Acuérdense, después esta cubierta puede ser porcelana o material polimérico, elastómero. Esto es un corte de descargadores que ya habíamos visto en otros subcapítulos, ¿no? Pero aquí aparece lo que nos interesa mostrar. La base de la química o la electrónica como ciencia básica y después la aplicación tecnológica de la fabricación y la aplicación para nosotros en la red eléctrica. Y esos varistores de óxido de zinc, bueno, van a tener entre sus propiedades después una característica, tensión corriente,
Eso se puede graficar, tensión corriente o corriente tensión, como depende de cada uno de los textos, ¿no? Entonces yo tengo una corriente de fuga pequeñísima en condiciones normales de servicio, y cuando yo supere cierto valor de tensión, la avalancha, ¿sí?, de corriente y la zona de alta corriente. Es como que aquí ya se cebó el descargador, se ionizó el material y descargó a tierra, y la función que va a cumplir es recortarme los picos de tensión que estarían viajando por la línea producto de una caída de un rayo o una sobretensión de origen atmosférico, ¿no? Entonces esta es la característica tensión corriente de esos varistores de óxido de zinc, que quizás lo ven después en electrónica. Acá lo vemos nosotros desde el punto de vista de qué material me permite responder de esa manera. O sea, este descargador, en condiciones normales de servicio, ¿cómo está conectado? Aquí arriba, terminado y armado, por supuesto, tengo la fase, la conexión de las tres fases son unipolares, R, S y T, de la línea de 13.2 o de 33 o de 132, y aquí abajo esta parte va a tierra. Pero esto está conectado permanente a la línea. O sea que en condiciones normales, por estos varistores, está circulando una corriente de microamperes, que es una corriente de fuga pequeñísima. Por supuesto que si esto está mal hecho, esa corriente es más alta, caliente y falla. Pero esa corriente son de microamperes. Cuando yo supero ese umbral de tensión que decíamos, porque en condiciones normales un descargador está conectado en 13.2 sobre raíz de 3, por ejemplo, entre 7,6 kilovolt y tierra. Entonces ahí hay esa pequeña corriente, y si viene por la línea una sobretensión, se produce la descarga y la avalancha, descargo a tierra y recorto la tensión que venía. Y protejo a mis elementos que están en ese punto de la línea, que podría ser un transformador, un banco de capacitores, un reactor, ¿no? Ese es el concepto del punto de vista ya de electrotecnia, de la función. Profesor, esa tensión que acaba de decir es cuando tengo conectado el neutro rígido a tierra, ¿no? Porque si está sin neutro... Eso ya es, perdón, eso ya es otra cosa. Eso es la selección de la tensión nominal del descargador. Cuando yo seleccione mi descargador para poner en mi sistema, tengo que analizar si el neutro del sistema está puesto a tierra rígido o si está aislado de tierra. ¿Por qué? Porque en un caso me permitiría trabajar, por ejemplo, en una red de 13.2 con un descargador de tensión nominal 12 kV, si está puesto a tierra. Y si el sistema está aislado de tierra, tengo que ir a un descargador de tensión nominal 15 kV. ¿Se entiende? O sea, la condición de puesta a tierra del sistema me define qué tensión nominal va a tener ese descargador. ¿Sí? Pero el mecanismo de funcionamiento de los varistores es el mismo en los dos. ¿Se entiende eso, Mariano? Sí, muchas gracias. Lo mismo vale para 132 o para 220 kilovolts, ¿no? O sea, yo tengo que saber cómo está puesto el centro de estrella, el neutro del sistema. Y como habíamos dicho hace un rato, ese desarrollo tecnológico permitió una miniaturización de los circuitos. ¿Por qué? Porque la química permitió variaciones de la pureza en ciertas zonas muy pequeñas, o sea que yo pueda agregar cierto tipo de impurezas, lo que después los electrónicos nombran como el dopado, ¿no? Elementos que pueden donar ciertas cosas para que mi elemento principal se comporte de cierta manera. Entonces, eso permitió disminuir los volúmenes de todos esos elementos y aparecen microcircuitos típicos, ¿sí? Y miniaturización general, ¿no? Procesadores de Intel, acuérdense de, bueno, todo lo que son los Pentium o todos los que había desde que empezó a desarrollarse la electrónica del estado sólido, ¿no? Distintas fotografías para interpretar eso. Y la base de esos desarrollos es la posibilidad de hacer crecer los monocristales, por ejemplo, de silicio.
O sea, que yo pueda tener cristales con un alto grado de perfección. ¿Sí? Esos conductores, dijimos, eran con la estructura cúbica del diamante. Entonces yo lo que busco es trabajar teniendo un cristal de silicio de cierto tamaño, ¿no? Con una semilla de cristal de silicio, tienen un proceso en un crisol. Acuérdense que el silicio y el óxido de silicio, que eran la base de las porcelanas, trabajaban con temperaturas de fusión elevadas, ¿no? Entonces, en ciertos crisoles con ciertas características donde yo pueda calefaccionar, ¿está? Puedo lograr el desarrollo de un cristal de silicio, fíjense, con cierta rotación de eje y con extracción de esos materiales. Técnica de Krokowski se llamaba eso. Otra vez, otra cosa que lo damos a modo ilustrativo, cómo obtener un cristal de silicio de cierto tamaño. Fíjense. Entonces, esa es la base de los circuitos integrados que se desarrollaron en los últimos años, ¿no? Perfección estructural. Y que yo pueda trabajar dopándolo con ciertas impurezas. Este es un cristal que estaba en el Shackelford también de 300 milímetros de diámetro, lo que llaman la oblea de silicio, láminas muy delgadas de silicio. Entonces, para interpretar esa posibilidad de que se manifieste el fenómeno de la semiconductividad, recuerden el concepto de electrón y hueco. Nuestro diagrama básico, la banda de valencia de mi elemento y la banda de conducción a donde yo tengo que saltar. Recuerden que en los metales tenía un solapamiento, en los aislantes era muy separado, y acá tenía 2,5 electronvolt de diferencia. En este concepto de los semiconductores puede haber una energía térmica que me haga saltar uno al otro lado, ¿no? Y este es el diagrama de Fermi para interpretar cómo el ascenso de un electrón que pase de la banda de valencia a la banda de conducción salta y me genera un hueco electrónico. Cada vez que un electrón asciende, tengo esa posibilidad de ese par electrón-hueco, que es un par de portadores de carga, ¿no? Para entender cómo puede pasar un electrón a la banda de conducción. Y este nivel de energía de Fermi, que después dependiendo si es tipo N o tipo P, va a poder subir o bajar y facilitar la conducción en estos elementos, ¿no? O sea que yo voy a tener tantos huecos electrónicos como electrones pasen a la banda de conducción, ¿sí? Y acuérdense, mi electrón es un portador de carga negativa, me genera un hueco, algunos le dicen agujero electrónico, pero nosotros decimos hueco electrónico, portadores de carga positiva. ¿Está? Entonces, el silicio tiene un valor de conductividad eléctrica que lo deja en el medio de los metales y los aislantes, por esos portadores de carga positiva y negativa que se pueden generar. Y ese concepto de creación de electrón y hueco, en un texto que es el Smith-Saxema, tiene algunas fotografías que pudieron sacar mostrando un poco cómo un electrón sale del enlace covalente, dejando un hueco, ¿sí? Y cómo se mueve ese electrón en el campo eléctrico. O sea, pasó de la banda de valencia a la de conducción y dejó un hueco. Y en el B, el electrón se mueve hacia la derecha y el hueco se va hacia abajo a la izquierda, ¿no? Y en el C ya los movimientos de B terminaron, ¿sí? Y se siguen moviendo hacia afuera el electrón y el hueco, ¿no? Este que estaba acá, pasó acá y pasó acá, ¿no? Son como fotografías muy, muy particulares que se consiguen. Entonces, Es el fenómeno que se da en los colectores solares, ¿no? En procesos sí, justamente fotovoltaicos. sí, pero ahí tenemos que investigar un poco más, inclusive en los que yo estoy trabajando en la Puna y Altiplano, no conozco bien, les tengo que preguntar a los chinos la base de las celdas que tienen ellos, ¿no? Ahí todavía no me pasaron nada para ver un poquito más cómo es. Eso lo vamos a conseguir en un par de meses, me parece. Entonces, dentro de los semiconductores, vamos a definir los que son intrínsecos, ¿sí? Tenemos semiconductores elementales, como decíamos, como el silicio,
donde yo tengo un número de electrones que es igual al número de huecos electrónicos. Ahí tengo semiconductores intrínsecos. Son libres de impurezas. Es mi elemento sólido inicial o elemental, ¿no? Y ahí yo puedo decir que tengo la ecuación general de conductividad, ¿se acuerdan? Sigma, con la movilidad, la cantidad de portadores y la carga de los negativos y de los positivos, por los electrones y por los huecos electrónicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta fórmula la habíamos desarrollado cuando veíamos conductividad en materiales conductores. La N densidad de electrones, que es igual a la densidad de huecos. La Q va a ser la carga del electrón o la carga del hueco, en ese caso positivo. Y mu, la movilidad o lo que llamamos velocidad de deriva, característico de cada uno de los elementos. Entonces, la conducción, en el caso del silicio, va a ser el resultado de poder obtener una promoción que llaman térmica de los electrones, desde valencia, de mi banda de valencia, a la banda de conducción que estaba vacía. N va a ser la densidad de electrones de conducción, que va a ser igual a la densidad de los huecos. Entonces yo puedo escribir la N por Q y la movilidad de cada uno. Fíjense de nuevo, en las propiedades eléctricas, ¿sí? Para un semiconductor intrínseco, elemental, a temperatura ambiente, acá expresada como grados Kelvin, el silicio tenía una diferencia en la banda de energía de 1,1 electronvolt y el germanio 0,66. Y acá de nuevo, movilidad de los portadores, de los electrones y de los huecos, y la densidad también. Entonces, acuérdense que en este caso, en esa tabla tenemos separación entre bandas. Acuérdense que cuando ponemos 2 electronvolt puede ser 2,5 electronvolt, ¿no? Movilidad del electrón, movilidad del hueco y densidad de electrones. Entonces, ese valor, E sub G, nos sirve para definir la característica del semiconductor. Bueno, esta es una tabla que ahora la volvimos a repetir, pero es la que vimos antes, con las características del silicio y del germanio. O sea que ahora lo podemos pasar. Y fíjense lo que ocurre ahora, es que la variación de la conductividad del silicio con la temperatura, ahora yo la presento acá para que tengan la diferencia con otros materiales, con otros metales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ese aumento de la conductividad en el caso del silicio, que no es lo que ocurre cuando analizamos los materiales conductores típicos, ¿no? O sea, aquí se produce un aumento de la conductividad del silicio con el aumento de la temperatura, por encima de cierto valor. En esos semiconductores intrínsecos, la densidad de portadores de carga va a incrementarse exponencialmente con una ley similar a la fórmula de Arrhenius, ¿no? Fíjense, es E sub G, el potencial de la banda de energía, sobre 2K por T. Ahí está. Y ese 2 aparece aquí porque tengo esos dos portadores, electrón y hueco, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es la ecuación que yo tengo aquí, de esa fórmula. Tampoco nos vamos a meter en el desarrollo de la fórmula de Arrhenius, pero bueno, lo que yo quiero que se entienda es que cada ascenso de un electrón lo que produce es el par electrón-hueco, ¿sí? Para poder definir la conducción, la conductividad de ese semiconductor. Y aquí sí, esto me interesa analizarlo para que se vea qué ocurre en eso que dijimos recién. Estos son los ejemplos típicos de lo que era el gráfico de la energía de Fermi y la función de Fermi. Abajo tengo mi banda de valencia, arriba mi banda de conducción y en el medio, ¿sí?, la energía que yo tengo que superar para pasar a conducir. Entonces, cuando aumento la temperatura, ¿sí?, acá estoy en el valor inicial. Cuando aumento la temperatura, lo que se produce es un solapamiento de la función de Fermi, ¿sí?, y aumenta el número de portadores, fíjense que tengo acá y que tengo acá, en la banda de valencia y de conducción. O sea, estoy haciendo a mi material, a mi silicio, lo estoy haciendo más conductor con esa modificación. ¿Está? Eso es el ejemplo típico de semiconductores intrínsecos. Y los semiconductores extrínsecos
Acuérdense, intrínseco quiere decir que son propiedades que tiene mi propio material, ese prefijo in, ¿no? Y extrínseco aparece ahora, para que lo vinculen y se acuerden, con que yo puedo tener semiconductores originales en el que trabajo con ciertas impurezas que agrego que están controladas perfectamente, ¿sí? Y tengo una cantidad que voy a tener que manejar. Entonces pueden ser soluciones sólidas, sustancialmente diluidas. Entonces, ese fenómeno de semiconducción extrínseca resulta del agregado de la adición de ciertos dopantes o, en algunos textos, donantes, ¿sí? El proceso de adición de esos componentes se va a llamar dopado. Entonces, fíjense que acá, ahora yo no tengo al silicio solo en este ejemplo. Ahora yo tengo al silicio, ¿se acuerdan que era un elemento del grupo 4A? Y al lado tenía el grupo 3A y el grupo 5A. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que mirar qué pasa con el fósforo y qué pasa con el aluminio. Entonces, yo ahora tengo el silicio. ¿Se acuerdan que tenía 4 electrones de valencia? Recuerden cuando hacíamos el ejemplo de las siliconas, ¿sí? Los silanos y los siloxanos, cómo se vinculaba ese enlace covalente del silicio con el oxígeno. Esos 4 electrones de valencia típicos de él, yo ahora voy a tener a mi derecha el fósforo, por ejemplo, que es un donante tipo N, tiene 5 electrones de valencia, ¿sí? Entonces tengo 4 que se vinculan y uno que me sobra. Y a la izquierda voy a tener el aluminio, que tiene 3 electrones de valencia. ¿Se entiende? Aquí tengo electrones de conducción o portadores de carga negativa, y acá tengo huecos o portadores de carga positiva. Y esos van a interactuar de distintas formas con mi semiconductor intrínseco original, que es el silicio. ¿Está? Quiere decir que a los intrínsecos los puedo dopar con elementos que van a ser entregados por los donantes, que en este caso van a ser el fósforo y o el aluminio. ¿Se entiende? Entonces, dijimos, el silicio para nosotros es un semiconductor intrínseco. Si yo agrego una pequeña cantidad de fósforo, que lo tengo acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Y voy a obtener portadores de carga negativa adicionales, o sea, tengo electrones extra, que yo no los necesito para enlazarse con el silicio. Pero entonces ahora el fósforo lo voy a llamar dopante tipo N, porque su agregado produce portadores de carga negativa. ¿Está entendido? El fósforo, me tengo que acordar que tiene 5 electrones de valencia. Lo vinculo con el silicio y me sobra uno. Y de forma similar, el aluminio, que está a la izquierda, va a ser un dopante de tipo P, porque tiene una deficiencia de electrones de valencia, entonces da lugar a portadores de carga positiva. Entonces ahí lo que estoy teniendo es un semiconductor extrínseco, con donantes que son el fósforo y el aluminio. Y otra vez, vuelvo al concepto anterior de la estructura de bandas de energía para un semiconductor tipo N. Nosotros dijimos que yo tengo electrones adicionales, uno que me lo facilita el fósforo, que es del grupo 5A. Entonces, ese produce un nivel de donante que se llama E sub D, que se acerca a la banda de conducción, ¿sí? El nivel del donante está acá. Entonces, cuando yo hago la adición de un átomo del grupo 5A, como era el fósforo, a una solución sólida en un cristal de silicio, lo que hace es afectar la banda de energía del semiconductor. 4 de los 5 electrones de valencia del fósforo se vinculan a los 4 electrones del silicio, como dijimos. Y el quinto me queda inestable y me produce el nivel donante E sub D, cerca de la banda de conducción, que es esta acá arriba. Si yo hago ahora la cuenta E sub G menos E sub D, ¿se acuerdan que E sub G era la energía que yo tenía entre las dos bandas? Si le resto E sub D, lo que me queda es un valor menor que E sub G,
que era el valor que yo tenía cuando solamente estaba hablando del silicio como semiconductor intrínseco. Entonces, el dopado del silicio con un elemento como el fósforo, que me da un portador negativo adicional, me permite, entre comillas, reducir la banda de energía, la banda de separación que yo tenía entre valencia y conducción. Esa es la idea de tener esa posibilidad del punto de vista del dopaje y del manejo de la tecnología para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora vuelvo al gráfico de la función de Fermi. Cuando comparo en la estructura de la banda de energía para un semiconductor tipo N, esos electrones extra desplazan el nivel de Fermi E sub D hacia arriba. En comparación con si yo comparo con la figura original del silicio, veo que ahora mi nivel de Fermi se desplazó y estoy más cerca de la banda de conducción, ¿no? Antes mi nivel de Fermi estaba en la mitad. Ahora, producto del aporte del fósforo, de esos electrones adicionales, tengo la posibilidad de que se haya desplazado hacia la zona superior. El ejemplo que vemos acá otra vez con las fotografías es cómo produzco un electrón de conducción en un semiconductor tipo N. El electrón adicional que yo agregué al átomo del elemento 5 hacia el 4A va a poder escapar fácilmente, ¿sí? Está libre y deja siempre un vacío en el donante. Es lo que tenemos acá que aumenta, ¿no? Si uno mira cómo se produce el aumento por ese electrón adicional. Ese fenómeno de los semiconductores extrínsecos también cumple con la ley de Arrhenius, ¿no? Entonces, para un semiconductor la diferencia es que no tengo el 2 en el exponente que teníamos antes, y aquí la E sub G va a ser E sub G menos E sub D, la energía del donante, ¿no? Hay unos cambios sencillos en esa fórmula, producto de la activación térmica. Acá de nuevo se puede ver la representación de la función logarítmica de Arrhenius, y acá el intervalo de agotamiento cuando ya los electrones que podían pasaron a la banda de conducción, ¿no? Esto también un poco muy teórico de física, ¿no? No nos vamos a meter en esa representación. Entonces, habíamos visto esos semiconductores tipo N. ¿Y ahora qué ocurre si yo tengo un semiconductor tipo P? Lo que nosotros teníamos era que nos faltaban electrones del dopante. Dijimos, trabajamos con el aluminio, que tenía 3 electrones de valencia, entonces yo tengo 4 del silicio, me queda un hueco con un portador positivo. ¿Está? Los huecos se producen como resultado del ascenso por energía térmica a través de esa barrera de energía. Ahora lo que ha ocurrido es que tengo un valor E sub A que se llama nivel aceptor, ¿sí? Esto ahora estoy cerca de la zona de la banda de valencia, es lo que produjo ese hueco, ¿no? Ese corrimiento, a diferencia de lo que hacía el tipo N. Entonces, cuando comparo la función de Fermi, ahora, la deficiencia de electrones que tengo, lo que está haciendo es desplazándome el nivel de Fermi hacia la banda de valencia, ¿sí? Me está dejando corrida la función de Fermi hacia abajo, que estaba en el centro, y aquí tengo el nivel que se llama aceptor, ¿sí? Desplazo el nivel hacia abajo. Y de nuevo, el ejemplo similar de cómo se forma ese hueco, ¿sí? Debido al aporte de los elementos del grupo A. Aparece la creación de un estado vacío. Ahí de nuevo, ¿no? Recuerden, el hueco es un portador de carga positiva cuando dejo al átomo aceptor. De nuevo la representación de Arrhenius ahora para el tipo P, cuando todos los niveles aceptor quedaron saturados, ya tengo ese intervalo de saturación, todos los niveles ocupados con los electrones. Esos semiconductores se pueden identificar con lo que se llama el efecto Hall,
Bueno, ahí yo agregué un texto porque no sé si estaba claro cómo funciona, pero bueno, o si lo vieron en física, la posibilidad de que se produzca el efecto Hall. Si yo tengo un semiconductor, que en general puedo tratar de que sea lo más plano posible, ¿no? Y hago circular una corriente, y ese material está dentro de un campo magnético, como tengo aquí, va a aparecer una fuerza magnética que va a hacer que los portadores se reagrupen dentro del material hacia cierto lado del material. Entonces me aparece una diferencia de potencial y aparece un campo eléctrico perpendicular al campo magnético y al campo original. Entonces ese se llama campo Hall y aparece un voltaje que yo puedo medir, ¿no? Que lo voy a medir aquí. Entonces un efecto típico de física, bueno, para ver. Algunas características de los semiconductores extrínsecos, acuérdense, yo parto de mi elemento, en este caso el silicio o el germanio, esos son mis semiconductores que llamamos intrínsecos. Y a ellos le voy a poder dopar con componentes de los que tengo acá. Fíjense, al silicio, en el caso del ejemplo que veíamos antes, teníamos como dopante al fósforo y al aluminio, que eran del grupo 3 y del grupo 5. Grupo 3 y grupo 5. ¿Está? Esos son los donantes, el aluminio y el fósforo. Y después yo tengo un valor que son tantos átomos por volumen, átomos por metro cúbico. Si es el aluminio, fíjense que son 20 por 10 a la 24 y el fósforo 1000 por 10 a la 24. Esto ya tiene que ver con el proceso, o sea, la solubilidad posible en función de los materiales que yo uso, ¿no? Y de nuevo, en esta tabla de Shackelford, los niveles de energía que yo tengo. Cuando yo trabajo con el semiconductor intrínseco y le agrego, por ejemplo, el fósforo, fíjense que ahora aquí tengo la cuenta que decíamos recién, E sub G menos E sub D. ¿Sí? El salto que tenía de energía entre bandas menos la energía del dopante. Entonces ahora mi diferencia es 0,044. Yo puedo volver a la tabla del silicio y ahí teníamos 1,1 aquí de valor. Y lo mismo tengo para el caso del aluminio, que ahora tengo el nivel del aceptor, ¿no? 0,05. Es sub A, la energía del aceptor. Y lo mismo podría haber para el germanio o para un compuesto semiconductor a quien también puedo dopar con algunos elementos. O sea, el agregado de ese donante me permitía reducir la energía que yo tengo entre bandas. Aquí tengo un ejemplo de compuestos semiconductores de distintos grupos, compuestos puros entre el grupo 3 y 5 y los compuestos entre el 2 y 6. Entre el 3 y 5 los compuestos que tengo y entre el 2 y 6 los compuestos que tengo. De nuevo, 3 y 5 y 2 y 6. Ahora con sus valores de sub G, los portadores de electrones y huecos y la densidad de carga. Algunos datos generales, ¿no? De nuevo, 3 y 5. No, me parece esto repetí la diapositiva, ¿no? Tengo que corregir. Como ejemplo, aparecen también algunos semiconductores amorfos, que aparecen ahora también en ciertas celdas solares. El silicio amorfo se obtiene a través de la descomposición de lo que eran, ¿se acuerdan cuando vimos las siliconas? Estaban los silanos, silanocarbanos, bueno, varios compuestos, ¿no? Entonces, ahí tengo la posibilidad de obtener silicio amorfo, como un dato general. Recuérdense que estos elementos que nosotros estamos analizando ahora tienen ciertos procesos de elaboración
básicamente se basan en lo que se llama crecimiento de cristales, las técnicas para tratar de obtener esas obleas de silicio. El método principal es este Kokalski, que trabaja con el silicio fundido, como veíamos recién, plantando una semilla de silicio y después circularmente se obtiene la oblea que habíamos dicho, ¿no? Hay una zona flotante, una zona radial, esto es ya muy propio de los que trabajan en la elaboración de cristales, que no es lo que hacemos nosotros específicamente, ¿no? A modo de ejemplo. Tampoco lo conozco mucho. Si me interesa alguna cosa general para decir qué ocurre en ciertos dispositivos semiconductores como los diodos, el rectificador, qué ocurría cuando yo aplico un voltaje, los portadores de carga se alejan de esa unión y aparece un fenómeno de polarización inversa. Va a aparecer una pequeña corriente debido a esos portadores de carga intrínsecos, ¿no? Acá tengo una unión PN, ¿sí? Y tengo la excitación externa, la orientación de los huecos y los electrones que se mueven hacia los electrones hacia el lado positivo, los huecos hacia el lado negativo, ¿sí? Y la zona de recombinación en el centro. Cuando aplico ese voltaje inverso, aparece esa recombinación en el centro, ¿no? Y una característica interesante a destacar en esos dispositivos semiconductores es la diferencia entre lo que es un rectificador ideal, fíjense en flujo de corriente en función de tensión, una curva típica 90 grados, polarización directa y polarización inversa, y lo que es el dispositivo real, ¿no? O sea, en este caso no tengo circulación de corriente en inversa, pero en realidad en el dispositivo real siempre tengo una pequeña circulación, ¿no? Esto que tengo aquí. Y lo que decíamos hoy de la miniaturización, la diferencia en tamaño entre lo que podría ser un tubo vacío, una válvula, y su equivalente de estado sólido, ¿no? Eso es lo que nos permitió realmente avanzar bastante en todos los desarrollos, inclusive en el esquema del transistor, ¿no? Fíjense que aquí tengo la posibilidad de trabajar con un PNP, unión 1 polarización directa, en la unión 2 una polarización inversa. Entonces, la corriente está dada por su fuente principal, que son los electrones más los huecos. Distintos esquemas que van a ver después ustedes en electrónica, o un transistor de efecto de campo, con la sigla en inglés, File Effect Transistor. Yo aplico cierto voltaje negativo a una compuerta, provoca un campo bajo la capa de cristal de sílice y lo que yo tengo, un canal conductor entre la fuente y el drenaje. Y esa puerta que nosotros tenemos acá tiene un ancho de 1 micrón, ¿sí? Y fíjense que acá tengo las zonas metalizadas de aluminio. Entonces esto permitió desarrollar dispositivos actualmente como los IGBT, ¿no? Una compuerta, un gate, para poder desarrollar y usarlo como elemento de maniobra también. Obleas típicas de silicio, fíjense y fíjense que un espesor de 1,5, ¿no? El esquema que usan en algunos lugares es lo que se llama el proceso de litografía. En realidad es una técnica de la antigüedad, pero que ahora se trabaja para producir patrones de óxido de silicio en una obrea, ¿no? Entonces trabajan primero con una máscara vítrea, con radiación ultravioleta, luego tienen un recubrimiento, después ese material fotosensible se expone, se elimina cierto material, se elimina el óxido de silicio. Está todo un proceso muy interesante, pero que nosotros desconocemos en la práctica, ¿no? Eliminación de zonas del metal.
Esto lo ponemos a modo de ejemplo porque yo la verdad nunca vi cómo se hace esto. Y algunos ejemplos, bueno, de soldadura de hilos metálicos o circuitos integrados. Ejemplo de equipamiento ahora, ¿no? Las aplicaciones, ¿no? De esto, que lo van a ver en electrónica. Bueno, los diodos típicos de silicio, diodos rectificadores, bueno, diodos para conmutación, para rectificadores. A nosotros esto después lo vemos en las aplicaciones en rectificadores de 6 pulsos, de 12 pulsos, que nos generan bastante ruido en las redes eléctricas. Diodos tipo Zener, distintas características. Diodos por efecto Schottky, todo esto lo van a ver en electrónica, pero bueno, siempre con la base del silicio, ¿no? Tiristores o triacs. Fíjense, los tiristores en antiparalelo los utilizamos actualmente como elemento de maniobra de conexión y desconexión de cargas, por ejemplo, capacitivas, o para los SBC, los compensadores estáticos de reactiva. Inclusive en baja tensión, cuando yo tengo que fabricar un equipo, piensen que ahora estamos hablando de esto no como electrónica, sino dentro de lo que es electrónica de potencia. Si yo tengo la posibilidad de trabajar con un tiristor, y yo puedo controlar el ángulo de disparo, y además puedo manejar potencia, ¿no? Puedo utilizar estos elementos reemplazando a lo que son contactores o inclusive interruptores, ¿sí? Los tiristores en antiparalelo. Y me permiten tener una velocidad de respuesta muchísimo más rápida que en los casos de un elemento electromecánico. Entonces, ¿dónde trabajo yo con estos equipos? Por ejemplo, en potencia, llamémosle por ahora en baja tensión. Imagínense que yo tengo una carga muy variable, muy rápido en el tiempo, esa variación que tiene por el propio proceso. Ejemplo, ¿vieron las grúas pórtico? Donde en el puerto se mueven los contenedores, que esa grúa lo levanta, sube, baja, se mueve de una manera donde las variaciones de potencia activa y reactiva son muy rápidas. Entonces, si yo tuviera que compensar la potencia reactiva en ese tipo de cargas, que varían ciclo a ciclo, no lo podría hacer con un contactor. Entonces, ¿con qué trabajo? Con un elemento que está formado por dos tiristores en antiparalelo. Y eso me permite trabajar siguiendo en tiempos entre 20 y 30 milisegundos la variación de reactiva que estoy teniendo en la carga. Entonces eso es la aplicación de lo que es la electrónica del estado sólido a la electrónica de potencia. Reemplazo al contactor y trabajo con esos bloques de tiristores en antiparalelo. Que por supuesto los tengo que tener bien refrigerados, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer en media tensión con tiristores que pueden manejar en un compensador estático hasta 2000 amperes, en una tensión que puede ser 13.2 o 33 kilovolts. O sea, corrientes muy altas. Y esos tiristores no se usa uno solo, sino se usa una cadena de varios grupos de tiristores que manejan esas corrientes elevadas, tienen también un circuito de refrigeración por agua, por las temperaturas que se manejan ahí. Entonces, el desarrollo de la electrónica del estado sólido es como que nos permitió, por un lado, trabajar en electrónica de potencia y por otro lado, en la posibilidad de miniaturizar toda una serie de circuitos de manera que yo en un volumen muy pequeño pueda tener una cantidad de millones de componentes que me permiten hacer un microprocesador y que actualmente la capacidad que tiene siempre está limitada por cómo pueda disipar la temperatura que se genera, ¿no?
es como que los avances vienen dados por el tema de la disipación de ese calentamiento que se genera en ese pequeño volumen. Entonces, bueno, estos ejemplos de compuertas, tiristores en antiparalelo y compuertas para que podamos trabajar en electrónica de potencia. Un ejemplo de la miniaturización de distintos tipos de chips, ¿sí? Desde el 75, 80, que empezó a aparecer ese desarrollo de los semiconductores. Y lo último que tenía en estos textos actuales que estamos usando, que es la miniaturización con los procesadores Pentium 4, y bueno, ahora nos faltan agregarle los que siguen aquí, no los actuales, para que vean el número de transistores, cómo se fue incrementando con el desarrollo tecnológico de la electrónica de estado sólido. Cuando aparecieron las primeras PCs con procesadores, nosotros pudimos ver estas que están acá, 286, bueno, las Commodore esas que venían más atrás, ¿no? Pero bueno, digamos que un procesador razonable que podían hacer algunas cosas, 286, 386, 486. Después ya vino toda la línea de Intel, Pentium. Y bueno, los que están actualmente que ya superan a esto y no tengo el número, ¿no? Esto a modo de ejemplo. Bueno, esta es la bibliografía general que usamos. Y hasta aquí llegamos. Si vos me decís se hizo de acuerdo a tal norma, yo ya sé que esa norma me va a definir una separación de electrodos, 2,5. Pero la rigidez dieléctrica es la tensión de perforación por unidad de espesor. Okay. ¿Me explico? Okay. Entonces, es como que son conceptos diferentes, aunque para muchos sea lo mismo. Por eso yo les insistía también cuando analizábamos rigidez dieléctrica y gradiente de potencial. La rigidez dieléctrica, ¿qué era? La propiedad de nuestro material, por ejemplo, del aceite o del papel. Y el gradiente de potencial también es kilovolt sobre milímetro. Pero ¿de quién depende ese gradiente de potencial? De la tensión que yo le aplique. ¿Se entiende? Entonces son palabras, definiciones muy parecidas con la misma unidad, pero que no quieren decir lo mismo. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un gradiente de potencial para un papel que sea de tantos kilovolts sobre milímetro por debajo de su rigidez dieléctrica y nunca se va a perforar, o puedo someterlo a un gradiente de potencial mayor que su rigidez dieléctrica y en un caso lo voy a perforar. Entonces, estoy hablando siempre de kilovolts sobre milímetro, sí, pero con conceptos distintos. Y en el de rigidez dieléctrica yo lo insisto, ¿por qué? Porque una cosa es la tensión aplicada, ¿sí? La tensión soportada, como dicen las normas, la traducción, el withstand voltage, tensión soportada, que yo aplico kilovolt. Listo, ensayo a masa, 38 kilovolt, le aplico 38 kilovolt. Y algunos te dicen, hacele rigidez a un equipo. Y no le estás haciendo rigidez, le estás haciendo ensayo de tensión aplicada. Y en este práctico, fíjate que nosotros cómo lo definimos. Decimos determinación de la rigidez dieléctrica de un fluido dieléctrico, de un aceite. Entonces, lo que yo digo que hay algo o que no explicamos del todo bien o que no se entendió porque hay como 8 parciales donde terminan con que hicieron las 6 aplicaciones de tensión y ahí terminó. Y me ponen, y esa es la rigidez dieléctrica o no ponen más nada. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo lo planteo para discutirlo, para que otro opine, o como decís vos, no, pero si lo dice la norma, ya me especifica la separación. Perfecto, pero el final debería ser tensión disruptiva dividido tal espesor, la rigidez es tanto. ¿Se entiende lo que digo? ¿O no? Clarísimo, clarísimo. Por ejemplo, cuando inclusive, nosotros perdón, importamos el aceite, sí, decime bien. está bien, no, continúe. Nosotros importamos el aceite dieléctrico de Francia, ¿no? El que usamos, el Jarrilex 101.
y cuando a mí me manda la tabla de datos garantizados, me pone solamente tensión disruptiva, me pone 90 kilovolts. Pero sí me dicen con qué ensayo lo hicieron, ese valor. Entonces yo ya sé cuánto es la rigidez, pero él en la planilla no me dice rigidez, me dice tensión disruptiva. O sea, me pone breakdown voltage en la planilla, 90 kilovolts. Y yo sé que esos 90 kilovolts lo divido por el espesor que tiene la separación de electrodos de la norma que me pone el francés. Pero es a modo eso de aclaración de lo que viene el parcial, en varios parciales, ¿no? O sea, lo Buenísimo, planteo para gracias. que lo escuchen todos, no es motivo para desaprobarlo a ninguno. Capaz que si los agarraba Filippini les daba un sermón de 3 horas. O sea, no es motivo para no aprobarlo, pero sí para marcarlo y corregirlo.